Hoy vamos a trabajar otro personaje muy interesante de la palabra de Dios, que hace poco yo me apasioné nuevamente con él y nos da muchas lecciones de cómo ser verdaderos profetas, evangelizadores. ¿Quién es el profeta? El profeta es el que anuncia la palabra de Dios, el que denuncia lo que no le agrada a Dios, denuncia el pecado y renuncia a ese pecado. Tres características, ¿cuáles? Anuncia, denuncia y renuncia. Entonces, ¿qué anuncia? La palabra de Dios, anuncia la voluntad de Dios, anuncia esperanza, anuncia amor, anuncia la ley de Dios. ¿Qué denuncia? El pecado, lo que no le agrada a Dios, lo que no es la voluntad de Dios. Y renuncia justamente a ese pecado y renuncia a muchos intereses y búsquedas egoístas y propias y superficiales por algo más grande, por la misión, ¿cierto? Es una de las características del profeta. Nos decía San Juan Pablo II que el profeta tiene que tener los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. ¿Qué tiene que tener el profeta? Los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es decir, el profeta no puede ser una persona desubicada por allá, que vive en la luna, que habla de cosas que no son la vida, que no son la cotidianidad, que no son los conflictos reales de la familia, de la pareja, de los jóvenes, de la sociedad. No, el profeta tiene que ser consciente de la realidad, ser una persona supremamente consciente, aterrizada, pero puesta la mirada en el cielo, en Dios, en lo divino, en la esperanza. Y esa es una de las grandes características del profeta. El profeta siempre trae esperanza. ¿Qué trae el profeta? Esperanza. El profeta siempre trae esperanza. El profeta es la voz de Dios y sabe leer las situaciones difíciles. Sabe leer las situaciones difíciles desde los ojos de Dios, con la mirada de Dios. Es decir, donde los demás no ven esperanza, donde los demás solo ven oscuridad, solo ven caos, el profeta ve la luz, porque ve las situaciones con los ojos de Dios. Y ahí donde tú no ves solución, Dios tiene 1000 maneras de solucionar. Dios tiene 1000 maneras de traer luz y disipar las tinieblas. Y esa es la capacidad del profeta. ¿Y por qué les estoy hablando de los profetas? Porque justamente como predicadores tenemos algo de profeta, porque nos tenemos que meter en el corazón de Dios, en el intelecto de Dios, para saber dar luces acorde a la voluntad de Dios a los demás, a la familia, a la comunidad, a la sociedad, a la iglesia. Entonces, como evangelizadores, como servidores, como coordinadores de comunidad, todos tenemos que tener algo de profeta. Es tener la mirada de Dios, tener la voz de esperanza, tener la capacidad de estar en comunión con Dios para traer la luz de Dios a disipar las tinieblas. Amén. Hay un texto de Jeremías que a mí me encanta, ha sido de mucha luz y mucha bendición en mi vida y se los quisiera compartir. Jeremías 15:19. Si sacas lo precioso de lo vil, tú serás de nuevo mi profeta. ¿Cómo dice este texto? Si sacas lo precioso de lo vil, tú serás de nuevo mi profeta. Hay otra traducción que dice, si sacas el oro del pantano, tú serás mi boca. Porque una de las características del profeta es que es la boca de Dios, ¿cierto? Es el que habla en nombre del Señor. Lo que Dios tiene para decir, lo dice a través del profeta. Claro, lo dice a través de su palabra y sobre todo lo dice a través de su Hijo Jesucristo. Como dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras y en muchas ocasiones ha hablado Dios al mundo. Pero en estos últimos días nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el prototipo, el ideal, la luz, el culmen de los profetas. Pero entonces, ¿qué me llama la atención? Para uno hablar en el nombre del Señor hay que sacar el oro del pantano. Hay que sacar lo precioso de lo vil. Y uno
tiene la tentación de quedarse en el pantano. ¿Cómo así? ¿En la iglesia hay pantano? Claro que hay. Pero si quieres predicar y anunciar y hacer el bien, tienes que sacar el oro del pantano, porque en la iglesia hay más oro que pantano. Pueden haber muchos evangelizadores haciendo las cosas mal, muchos curitas haciendo las cosas mal, que se han equivocado, etcétera. Pero tienes que mirar ese oro. ¿Cuál es el curita que está haciendo las cosas bien? El evangelizador que está viviendo en santidad. El sacerdote que sí da testimonio. Y sacando lo precioso de lo vil, serás la boca de Dios. Esa es la manera de ser la boca de Dios. Si nos quedamos en el defecto, si nos quedamos en el error, si nos quedamos en lo que está funcionando mal, no vamos a poder ser profetas. Porque el profeta trae esperanza. Y créanme que en mi proceso personal, este texto me trajo mucha luz. Porque en algún momento determinado, cuando me di cuenta, no sé, de incoherencias de un líder, de un sacerdote, de un predicador, uno como que tiende a decepcionarse o a resentirse. Pero no, el Señor a través de este texto me dijo: si sacas lo precioso de lo vil, tú serás mi boca. Si sacas el oro del pantano, tú serás de nuevo mi profeta. No nos podemos quedar en las incoherencias, que siempre las van a ver, en el pecado, que siempre lo va a haber, porque son estructuras humanas. Hay incoherencias entre el gremio de los médicos, de los policías, de los abogados, de los ingenieros, y hay coherencias en la iglesia. Pero nosotros tenemos que sacar ¿qué? El oro del pantano. Entonces eso es lo primero con respecto al profeta. Si sacas lo precioso de lo vil, tú serás mi boca. El profeta lee las situaciones con los ojos de Dios. Entonces sabe decir más allá. Y le voy a compartir una reflexión que he estado meditando estos últimos días, y es la siguiente. Cuando uno tiene un conflicto con alguien, en comunidad, en la familia, hay varias maneras de afrontar ese conflicto. Yo pienso que la peor manera de afrontar ese conflicto es de manera emocional, de manera impulsiva, de manera reactiva. Ay, es que me dijo esto y no me gustó. Ay, es que me trató mal. Ay, es que todo lo que yo digo me contradice. Ay, piense usted en esa situación de pronto de roce que podamos tener con un hermano, con un familiar, con un compañero de trabajo, que son normales, ¿no? Donde no hay ese tipo de roces, en todo lado. Donde hay humanos, hay gusanos. Y entonces, claro, hay dificultades entre todos. Pero pienso yo que la manera más conflictiva, que va a traer más problemas, es de una manera muy primaria, muy emocional, asumir la situación. Inclusive, cuando en esos programas de reality quieren llamar la atención y poner mucho rating, lo que hacen es buscar personas que sean primarias, conflictivas, que no tengan nada de inteligencia emocional. Y entonces que cualquier cosa, pero es que este me dijo esto, pero es que este me tiene envidia, pero es que, o sea, son las personas que más generan conflicto, porque primero actúan y después prenden el cerebro. Ahora, yo lo digo a manera de broma, pero ¿cuántas veces usted y yo hemos sido así? Reactivos, primarios, instintivos, emocionales. Y creo que un conflicto, la manera que más puede traer caos es afrontarlo de una manera meramente emocional. Claro, somos seres emocionales y no significa que las emociones sean malas, pero tengo que aprender a gestionarlas, madurarlas, orarlas, canalizarlas, escucharlas, interpretarlas, entenderlas, amarlas, aceptarlas y transformarlas cuando hay que transformarlas. ¿Cierto? Pues bien, dice el padre Ignacio Larrañaga algo que a mí me gusta repetir. La clave de la convivencia, ¿ustedes quieren saber la clave de la convivencia? Es poner por encima de las emociones espontáneas las convicciones de fe. Poner por encima de las emociones espontáneas, ¿qué? Las convicciones de fe. Entonces, en lugar de la rabia, es que usted me... No, o sea, un momentico, esa fue la emoción espontánea.
Pero usted va a respirar profundo, se va a tranquilizar, va a orar y poner por encima de esa emoción espontánea, ¿qué va a poner? La convicción de fe. Y entonces aquí es donde yo tengo como un caminito. Ojalá siempre lo aplicara, pues sería un santico, pero no. Muchas veces fallo en el intento, me resbalo en el camino, me quedo a la mitad, pero aquí está el caminito. La manera que más va a traer problema es la manera emocional. Y hay gente que es más racional, entonces no, pongamos la inteligencia a esto, a ver, tal cosa. Pero de todas maneras la razón sigue siendo limitada. Va a ser una mejor manera de solucionar los conflictos racionalmente que emocionalmente, pero va a seguir siendo limitado. Y muchas veces nuestra razón está al servicio de nuestras emociones. Por ahí dice un autor que somos sentipensantes. Interesante la expresión. ¿Qué somos? Sentipensantes. O sea, uno piensa de acuerdo a lo que siente. Y por eso a veces nos pasa que cuando alguien nos ofende, cuando nos experimentamos ofendidos, solo vemos lo malo de esa persona. Nos cuesta verle lo bueno, aunque tenga muchas cosas buenas, solo le vemos lo malo. Y eso no es real, pero como estamos heridos, la herida nos hace pensar solo lo malo. Entonces hay un tercer nivel, todavía más avanzado, y es desde el amor. Y ese es muchas veces la manera en que solucionamos los problemas en pareja, ¿no? Cuando yo estoy, por ejemplo, discutiendo con Dianita y no reacciono de manera emocional, porque pues ya lo hemos hecho varias veces y terminamos peleando, entonces ya sabemos que ese no es el camino, sino que uno ya se controla, ora, se tranquiliza y busca otra manera. Para eso tenemos el oratorio en la casa. Que ya yo les he contado que hasta Ángel David ya entra al oratorio. Entonces cuando le dan pataletas, empieza a orar, entra al oratorio. Y al ratico sale y es que ya me calmé. Tan bello. Y entonces, claro, ya no actuamos de manera reactiva, pero uno intenta ponerle la razón. Y entonces, bueno, en esto mi esposa tiene la razón, voy a pedir perdón, en esto quizás yo tengo la razón, entonces voy a argumentar mi punto de vista. Pero hay veces que desde la razón no llegamos a consensos, no llegamos a consensos, no. Ella se queda en su punto de vista y yo me quedo en la mía. ¿Les pasa o no les pasa? Pero a pesar de que ella tiene su opinión y yo tengo mi opinión y vemos las cosas de manera diferente y ella percibe la realidad de manera diferente y seguirá pensando que yo fui el del error y yo percibo que ella fue la del error, el amor nos ayuda mucho a solucionar. Y entonces uno llega y le da un abracito, mi amor, pero yo te amo mucho, pero no te preocupes, pero tal. Y como que ese cariño, ese amor, esa, no sé, hasta lo romántico, hace que lo otro se olvide y se quede atrás y que se aprenda a aceptar que el otro tiene una mirada diferente y que son complementarias, que yo no soy dueño de la verdad ni ella y que la verdad se construye entre todos y por eso tan importante la comunidad, la familia, la iglesia, porque la verdad no es mi manera de ver las cosas. ¿Me hago entender? Y entonces, los matrimonios que hay acá, que hoy hay varios, ¿les ha pasado lo que les hablo o no? Que a partir del cariño, del amor, del abracito, se soluciona el asunto. ¿Les ha pasado o no? Pero hay otra manera de solucionar los problemas y es desde la fe. Y aquí quería llegar, porque el profeta es el que ve las situaciones con los ojos de la fe. Y verlo desde la fe es muy lindo, porque esa manera romántica de solucionar los problemas no es tan fácil con los hermanos de comunidad o con los compañeros de trabajo, porque uno no les tiene tanto cariño, tanta cercanía, tanta confianza, ¿cierto? Esta manera de solucionar
funcionará con la familia, con los amigos más cercanos, que en últimas el amor es tan grande que todo lo otro pasa a un segundo plano. Pero eso no pasa con el vecino. Eso no pasa con el compañero de comunidad que acabo de conocer. Eso no pasa con el compañero de ministerio con el que estoy planeando el próximo retiro y de pronto se me sale la rabia. O sea, eso no pasa tan fácil de esa manera. Porque es una persona que aprecio, que quiero, que amo en el Señor, pero que no hay esa cercanía como para a punto de abrazos solucionar el asunto. A punto de abrazos y piquitos, exacto, no, y de piropos, no. Y ahí es donde es muy útil el ser profeta. Y es no mirarlo desde mi óptica, sino preguntarle a Dios, Señor, ¿y tú qué me quieres decir de todo esto? ¿Y tú qué proyectas de todo esto? ¿Y cuál es tu voluntad en todo esto? Y a mí me ha servido mucho porque, por ejemplo, tengo un conflicto con un hermano de comunidad. Pero le pregunto a Dios y Dios me dice, es que yo los soñé como tu hermano en la fe, para que hagan iglesia y hagan equipo juntos para servirle a Dios. Y entonces eso cambia totalmente la mirada, porque no es mi mirada, es que este actuó de manera egoísta y es que este es un ventajoso o es que este es un rencoroso o es que este está hablando mal de mí. No, no es mi mirada limitada, pequeña, porque no soy el centro del mundo, sino que es ponerme en la mirada de Jesús. Como decía el Papa Francisco muy lindo, solo desde lo alto de la cruz se pastorea bien una comunidad. Solo desde allá se puede ver lo correcto, exacto, para pastorear una comunidad. Y entonces ya es mirar de manera diferente, porque yo ya estoy en actitud de servicio, de entrega, y ya estoy en actitud de ponerme en los ojos de Jesús. Que inclusive hay un autor que dice una frase que a mí me deja sin aire, y es que por eso la cruz tiene dos lados, una para Jesús y la otra es para mí. Ay no, ¿qué es eso tan duro? ¿Cierto? ¿Qué es eso tan duro? No, tremendo, o sea que por eso la cruz viene con dos lados, una para Jesús y la otra es para mí. Porque usted y yo también tenemos nuestra cruz, de donde se ve mejor, de donde se entrega la vida, de donde se sirve con claridad, sin egoísmo, sin superficialidad, sin intereses mezquinos. Wow, qué duro lo que estoy hablando, pero que es cierto. Y entonces, cuando uno mira desde la fe, uno mira distinto, porque uno ya mira al otro de una manera diferente. Uno ya lo mira desde el proyecto, es que Dios tiene un proyecto con nosotros y nos está santificando y nos está puliendo y nos está hablando a través de ese proyecto y nos está amando. Y como en el ejemplo de las bombitas, ¿se acuerdan? Que yo les puse que el ejemplo de que cuántas bombas caben en una caja. Infladas caben 3 y todos llegamos a la comunidad inflados. Inflados del ego, del mundo, del conocimiento, de mil cosas. Pero la comunidad es para irnos desinflando. ¿Y cuántas bombas caben desinfladas en una caja? 100, 500, 1000, 2000, las que quiera. Porque en la iglesia cabemos todos, desde que no hayan egos. Si nos vamos desinflando, cabemos todos. Y para eso la comunidad, ahí nos vamos desinflando a punto de codazos, los unos con los otros. Ahí nos vamos abriendo campo. Muy bien. Entonces el profeta es el que ve las situaciones desde los ojos de la fe, desde la mirada de Dios. Por lo tanto, encuentra soluciones que antes no existían. Porque si yo me pongo en el centro, no hay solución. Pero si Jesús es el centro, hay muchas soluciones. Porque si es mi proyecto, no hay solución. Pero si es el proyecto de Dios, hay muchas soluciones. Y se ve la vida de una manera diferente. Se ve la vida de una manera diferente. Bueno, diciendo esto, con esta introducción, les conté hace 8 días que hoy vamos a hablar un poquito de Juan Bautista. Estoy con ese tema, pero en el corazón. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Juan Bautista era profeta o no era profeta?
¿Sí era profeta? Bueno, si fuera por, digámoslo, por familia, su tarea era ser sacerdote. Porque se acuerdan que Juan Bautista era hijo de Zacarías e Isabel. Y Zacarías era sacerdote. Y acuérdense que en el pueblo de Israel los sacerdotes eran por herencia, por tradición. Entonces Juan Bautista tenía que ser, era un sacerdote. Pero él como que toma distancia. Él se va para el desierto. No se queda en el templo, no se queda en la ciudad. Él toma distancia y se va para el desierto. Y aquí hay algo que me encanta. Y es una frase que dice el beato Carlo Acutis. Todos nacemos como originales, pero algunos mueren como fotocopias. Cada quien tiene que encontrar su vocación. ¿A mí a qué me está llamando el Señor? Claro, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Pero ¿a mí a qué me está llamando el Señor? Tengo derecho y deber de aprender del uno, del otro, de los sabios, de los líderes, de los coherentes, de los santos. Pero ¿a mí a qué me está llamando el Señor? Esto es lo que la Madre Teresa de Calcuta llama el llamado dentro del llamado. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué expresión tan hermosa! ¿Cómo lo llama la Madre Teresa de Calcuta? La Madre Teresa de Calcuta, desde que era una niña, se quería ir de religiosa. Pero en algún momento sintió el llamado dentro del llamado. Ya era monjita, pero dentro de monjita sintió un llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado, nuestra vocación? Para poder hacer como Juan el Bautista. Venga, es que a mí lo que Dios me está pidiendo es esto. Orarlo, discernirlo, amarlo, aceptarlo, sufrirlo, pero vivirlo. Tener esa radicalidad, esa coherencia, esa autenticidad de vivir el llamado dentro del llamado. Y eso fue lo que hizo Juan Bautista. Se fue al desierto. Recordemos que Juan Bautista era primo ¿de quién? De Jesús, nada más y nada menos. Tremendo primito tenía, ¿no? ¿Y cuándo celebramos el nacimiento de Juan Bautista? ¿24 de qué? De junio. 6 meses antes ¿de quién? De Jesús, el 24 de diciembre. Y esto tiene un significado hermoso. Y es porque, ¿se acuerdan que Juan Bautista dice, es momento de que yo mengüe para que Él crezca? Ese texto está justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es momento de que yo pierda importancia porque Él, el Mesías, va a ir ganando en importancia. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esa es la tarea del evangelizador. ¿Quién es un buen evangelizador? El que pierde importancia. ¿Para que quién gane importancia? Jesús. Mientras más aparezca usted, menos va a aparecer Jesús. Mientras más brille usted, menos va a brillar Jesús. Mientras más gane aplausos, seguidores, adeptos, usted, menos va a brillar Jesús. Me llama la atención, yo la verdad muy poquito me meto a redes sociales, pero mi esposa Dianita un poquito más. Y me dice, Juanda, por esta época un montón de influencers se están saliendo de redes sociales. Pues de influencers católicos se están saliendo de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque se están dando cuenta de que es jugar con fuego. Porque tiende mucho a centrarse en la persona, a la idolatría y a lo que estoy haciendo y a dónde me voy a ir a pasear y con quién estoy, etcétera. O sea, es la vida de la farándula que fastidia, que cansa. Y entonces se están dando cuenta que no están perdiendo importancia ellos para que gane Jesús importancia. Lógico, habrá quien sabrá manejar las redes sociales para evangelizar bien y es un lugar donde hay que llegar con Jesús. Pero es una cuerda floja y difícil de manejar que hay que orar mucho y saber y aprender a manejar. Ya, sí, como a sortear, a orar. Porque la tarea del evangelizador es ¿cuál? Menguar para que Él crezca.
Por eso justamente se celebra el 24 de junio la fiesta de Juan Bautista. Porque en el hemisferio norte, a partir del 24 de junio, los días empiezan poco a poco a ser más cortos. Y a partir del 24 de diciembre, los días empiezan poco a poco a ser más largos. Hasta que llega mitad de año, lo que llaman el solsticio de la primavera. Es decir, solsticio significa sol eterno, cuando el sol demora más tiempo y los días son larguísimos. Y a uno le impresiona demasiado cuando va a algún país del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, cuando son las 10 de la noche y un solazo. Y uno dice, ¿qué es esto? Un solazo a las 10 de la noche. Y entonces, claro, Juan el Bautista se celebra su nacimiento justo a mitad de año porque es tiempo de que yo mengüe. Los días son más cortos. Y es tiempo de que Él crezca, los días son más largos. Qué bonito eso, porque es el mensaje para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Quieres evangelizar? Hazte pequeño, para que Dios se pueda hacer grande. O como lo dirá Santa Catalina de Siena, si tú te haces canal, Él se hará torrente. Torrente de bendiciones y torrente de gracias. ¿Y cómo nos hacemos canal? Como la Virgen María. Me llamarán dichosa, bienaventurada, porque he creído. El Señor ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava. Y así como Juan el Bautista se hace pequeño para que tú y yo, Juan el Bautista se hace pequeño para que tú y yo aprendamos que el profeta es aquel que se hace pequeño para que Jesús se pueda hacer grande. Amén. Vamos a esto. Es un texto muy lindo donde primero Juan el Bautista se presenta, le dicen, ¿quién eres? Por allá en el capítulo 3, versículo 10. En el capítulo 1, versículo 23, me equivoqué de página. En el capítulo 1, versículo 23, Juan se presenta, yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como lo dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen, que viene después de mí, que yo no merezco ni desatarle la correa de las sandalias de los pies. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿quién es Juan? Una voz que clama en el desierto, abran el camino recto para el Señor. Más adelante en el capítulo 3, siguen con Juan y en el versículo 28 nos dice, ustedes mismos me oyeron decir claramente que no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. Y pone una explicación muy linda. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. Y el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Y aquí va el versículo que trabajamos. Él ha de aumentar en importancia y yo disminuyendo. La expresión que utiliza Juan para explicar su misión es muy linda. Yo soy el amigo del novio. Y esa es la tarea suya y mía, ser el amigo del novio. Pero ¿quién es el amigo del novio y cómo se entiende eso? Eso lo entendemos si leemos el Antiguo Testamento en el libro del Génesis, capítulo 24, donde nos dice lo siguiente. Abraham era ya muy viejo. El Señor lo había bendecido en todo. Entonces llamó a uno de sus más fieles servidores, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo, prométeme
por el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer pagana aquí en Canaán donde yo vivo, sino que irás a la tierra de Israel y le conseguirás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó: pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago entonces? Abraham le dijo: no vas a llevar a mi hijo. El Señor Dios del cielo me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes y me prometió dar esta tierra a mis descendientes. También enviará su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el siervo le prometió esto a Abraham. Después escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía. Tomó además de sus camellos y fue a la ciudad de Nacor en Mesopotamia. Cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad, empezó a oscurecer. A esa hora las mujeres van y sacan agua. Muy bien. Entonces, Abraham le está consiguiendo esposa a su hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. Ese es el amigo del novio. El amigo del novio, diciéndolo hoy en términos coloquiales, como dicen los jóvenes, es el que le hace a uno los cuartos. Es el que le hace los cuartos, ¿se acuerdan? Cuando uno estaba jovencito en el colegio y le gustaba una niña y uno, mándale saludos, mándale esta cartica, ¿te acordás? Ese es el amigo del novio, el que hace los cuartos. ¿Y qué tiene que hacer? Como acabamos de leer, habla con Abraham y toma los regalos de todas las riquezas que tiene Abraham, camellos, joyas, y va a conseguir a la tierra, al pueblo donde nació, donde están los israelitas, para llevársela a Isaac. Nos va a seguir contando la historia, que este siervo empieza a orar, empieza ahí a pedirle a Dios que le muestre cuál es. Vamos a leer, dice así: el siervo hizo descansar a los camellos junto a un pozo de agua y comenzó a orar: Señor y Dios de mi amo Abraham, haz que hoy me vaya bien y muéstrate bondadoso conmigo y con mi amo. Voy a quedarme aquí junto al pozo mientras las muchachas de este lugar vienen a sacar agua. Permíteme que la muchacha a la que yo le diga, por favor, baje usted su cántaro para que yo beba, y que me conteste, beba usted, y también les daré agua a sus camellos, que sea ella la que tú has escogido para mi siervo Isaac. Así podré estar seguro de que has sido bondadoso conmigo. Todavía no había terminado de orar cuando vio a una muchacha que venía con su cántaro al hombro. Era Rebeca, la hija de Betuel. Betuel era hijo de Milca y de Nacor, y el hermano de Abraham. Rebeca era muy hermosa y además virgen. Ningún hombre la había tocado. Bajó al pozo, llenó su cántaro y ya regresaba, cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo: por favor, déjeme usted beber un poco del agua de su cántaro. Beba usted, señor, contestó ella, y enseguida bajó su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando el siervo terminó de beber, Rebeca le dijo: también voy a sacar agua para sus camellos para que beban todo lo que quieran. Escuche pues, tremenda historia, tremenda historia. Luego nos va a contar que el siervo se arrodilló, adoró a Dios, le dio gracias, bendito seas, bueno. ¿Y qué hace entonces el amigo del novio? Empezar a conquistar a Rebeca, hablándole de Abraham, de Isaac y empezándole a dar los regalos que tiene para ella. ¿Quién es el amigo del novio? El amigo del novio tiene la tarea de enamorar a la novia del novio y al novio de la novia. Una vez me acuerdo que un sacerdote, ante un consejo,
que le pedí, me dijo, vea, usted por esa persona hoy en día no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es, pídale a Dios por él y háblele a él de Dios. Ese es el amigo del novio. Pídale a Dios por él y háblele a él de Dios. Porque la tarea de nosotros como evangelizadores, como predicadores es enamorar al pueblo de Dios de Jesús. Porque ¿quién es el novio? Jesús. ¿Qué decía el Evangelio de Juan capítulo 3? En una boda, el que tiene a la novia, el dueño de la novia, al que le pertenece la novia es el novio. Y yo, dice Juan el Bautista, que soy el amigo del novio, simplemente me alegro al escucharlo a él. Y entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Enamorar al pueblo de Dios de Jesús. Lo estamos enamorando con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras predicaciones. Yo me acuerdo de las primeras predicaciones que organicé, que estaba muy nervioso. Y mi mamá me tranquilizó y me dijo, vea, si usted está enamorado y le van a hablar bien de su novia, usted se pone contento. Esa comunidad a la que usted les va a hablar están enamorados de Dios y usted les va a ir a hablar bien de Dios. ¿Cómo no se van a poner contentos? Y eso como que me tranquilizó y yo, claro, tiene sentido. Como es de bueno que a uno le hablen bien de la novia que se acabó de conseguir. Ay, esa novia tuya es excelente, es estudiosa, es muy juiciosa, es responsable, es fiel, habla con la verdad, uno feliz. Pero imagínense uno estrenando novia y que le digan, no, mijo, usted no sabe con la que me metió. Lo preocupan a uno. Pues el amigo del novio tiene la tarea de enamorar al pueblo de Dios. No de sí mismo. Imagínense que este siervo se vaya por allá y enamore a Rebeca con los regalos de Abraham, pero de él. Y llegue por allá muy manicogido con novia. Ah, ¿qué hace Abraham? No, pues imagínense. La cárcel es poquito para ese. Porque ¿de quién son los regalos? De Abraham. ¿De quién son tus carismas? Del Señor. Los carismas que tenemos, los dones que tenemos no son nuestros. No son para ganar adeptos, seguidores, aplausos, reconocimiento, no. Son para enamorar ¿de quién? De Jesús. Porque no son míos. Me los prestaron con una misión. Me los prestaron con una labor, con una tarea. Ir a enamorar. No ir a regañar, no ir a condenar, no ir a mandar la gente para el infierno. No, para eso no me los prestaron. ¿Para qué me los prestaron? Para enamorar. ¿De quién? Del amado, del novio. Porque esta herida de amor no se cura sino es con tu presencia y tu figura, dirá San Juan de la Cruz. Esta herida de amor que este pueblo de Dios tiene no se cura sino es con la presencia y la figura de Jesús. Entonces nos prestaron los carismas, el tiempo, la música, la predicación, el sacerdocio, los retiros, la coordinación de la comunidad. No es tu comunidad, es prestada para enamorar de Jesús. Todo lo que tenemos es prestado con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Enamorar de Jesús. Bueno, ¿y usted qué tan bueno es para enamorar? Cuente a ver. A ver, los hombres que hay aquí, ¿qué tan buenos son para enamorar? Y las mujeres que hay aquí, a ver, ¿qué tan buenas son para enamorar? Cuente a ver. Hay unos que ahí con carita de yo no fui se ven, pero viejos zorros para enamorar, pero astutos para enamorar. Pues utilice todos esos carismas para enamorar. ¿Qué tal si utilizáramos todos los carismas para enamorar de Jesús? Hay que enamorar a la familia de Jesús. Hay que enamorar los vecinos de Jesús. Hay que enamorar los compañeros de trabajo de Jesús. Mejor dicho, esta escuela tendría que estar repleta. Aquí no podría haber ni una sola silla vacía, porque usted es un enamorador.
para toda esa gente que hay allá afuera que no conoce a Jesús, o si lo conoce solo de oídas, y no están enamorados, no están derretidos de amor. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Así tenemos que estar, porque el que está enamorado, enamora. Si usted está enamorado de Jesús, enamora de Jesús. Eso es lo que dice Facundo Cabral cuando en una reunión que dice él que estaba llena de socialistas, de comunistas, porque como él estaba en toda esa música protesta, y que él llega a hablarles de Jesús y que el estadio quedó frío, pero él dice, todos se dieron cuenta que yo no tenía miedo porque estoy enamorado, y como estoy enamorado, el que está enamorado enamora y no tiene miedo. Y ahí les habló de Jesús a todos. Mientras los demás hablaban de Marx, los demás hablaban del socialismo, los demás hablaban de política, él llegó y aprovechó el público para hablarles de Jesús. Qué bonito eso, estar tan enamorados que no haya miedo de anunciar en el trabajo, en la universidad, en los distintos espacios, en la familia. Esa sí que es difícil, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Para eso no nos mandaron solos. ¿Con qué nos mandaron? Con los regalos, con los camellos. Usted quiso su camello. ¿Sí camella o no camella? Más le vale que camelle para evangelizar, que camelle por evangelizar. Bueno, y la otra tarea, porque la tarea del siervo no era solo conquistar a Rebeca, imagínese ya después vendésela a Isaac. Isaac, vea que sí le traje la quera. Isaac, pero ¿y por qué esta y no otra? O sea, también se la tiene que vender a Isaac. La tarea del amigo del novio no está tan fácil. ¿Y por qué esta? ¿Y esta de dónde la sacaste? Y esa es nuestra otra tarea, interceder ante Dios. Señor, acuérdate de mis hijos. Señor, acuérdate de mi familia, de mi esposo, de mi hermano, de mi amigo. Yo estoy tan feliz este año porque mis hermanos de sangre son ahora mis hermanos en la fe. Todos mis hermanos de sangre son ahora mis hermanos en la fe. Junto que conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Que junto conmigo quieren evangelizar. O sea, ver a mi hermanito Andrés enamorado del Señor y apasionado por el ministerio de Inyectando Vida. Ver a mi hermanita María Alejandra coordinando comunidad de parejas, me parece un milagro. Es un milagro, me parece un milagro. O sea, yo digo, no lo puedo creer. Ver a mi hermanita María Clara aquí organizando el Rejovi para los jóvenes, o sea, yo digo, qué bendición, qué es eso tan lindo, me conmueve. O sea, esta semana tomaba conciencia de que mis hermanos de sangre ya son mis hermanos en la fe. Qué cosa tan hermosa. Y sí, es un milagro, pero hubo que hacer las veces de amigo del novio. Y eso fue mucha carreta la que les echamos, mucho tiempo. Eso fue mucho camello el que hubo que gastar ahí. Y mucha oración. Porque uno cree que es gratis, pero no es gratis. Es don y conquista, gracias Moni, es verdad, es don y conquista. Porque les voy a contar dos historiecitas. Algún día ahí hablando de cualquier cosa y yo, ay, tan contento que estoy porque Andrés va a ir para el retiro Yeshua. Y mi mamá, yo llevaba ayunando meses por él. ¿Qué? Uno cree que es de buenas que fue al retiro Yeshua, ¿cierto? Y no sabe que detrás hay oración y ayuno. Y ustedes de pronto me habrán escuchado algo que yo suelo hacer en la oración final. Y es que le digo a la gente, ponga su mano en su corazón y vamos a orar, Después le digo, ponga su mano en la persona que tiene al lado, en el hombro de la persona, y vas a orar por el hombro del que tienes al lado.
Y después le digo, después de que he orado por usted, por el del lado, le digo, alce la mano y vas a elegir a alguien por el que vas a orar. Y yo llevo haciendo esa oración por ahí 10 años. Y 10 años elegí orar por mis hermanos. Siempre que alzaba la mano, oraba por mis hermanos para que un día estuvieran aquí. Y el Señor se dejó convencer de que la pareja que le traje se aguanta. Entonces vale la pena orar por esa familia, orar por ese amigo, orar por esos hijos, orar por ese esposo, orar. Pero no solo es orar por él, sino que hay que hablarle a él de Dios y a Dios de él. Ese es el profeta. Ese es el amigo del novio. El que intenta enamorar. Vengan, y enamorar al pueblo de Dios de Jesús es difícil porque el pueblo es terco y sordo y está embobado con espejitos. Pero tremendo partidazo el que le encontramos, porque no estamos hablando de cualquiera, lo estamos emparejando con el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo? Que Jesús es el más hermoso de todos los hijos de los hombres. Sobre él la gracia de Dios se derramó por completo. Otra traducción del Salmo dirá: mi amado es el más bello entre millares y millares. No hay otro como él. ¿Qué es lo que cantamos aquí? Exacto. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Entonces no crea, usted se ganó la lotería con ese partidazo que le conseguimos. Es el más bello, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y no solo físicamente, que Jesús tuvo que haber sido muy pintoso, sino sobre todo, cuando uno habla de hermoso, y sobre todo en el pueblo de Israel y en todo ese mundo oriental, está hablando de lo que tiene por dentro. Así como nosotros aquí en Antioquia decimos, ay, tan bella persona, ¿cierto? Estamos hablando de lo que tiene por dentro, de que toma las decisiones más lindas, que tiene el amor más puro, que tiene la bondad más grande y que lo hace lo más bello. Ese es el partido que le estamos consiguiendo al pueblo de Dios. Entonces hay que convencerlos de que no mendiguen amor. Hay que convencerlos de que no se dejen distraer con espejitos. Hay que convencerlos de que no hay nada en el mundo para ellos que sacie su sed y que llene sus almas. Hay que convencerlos que en el vicio no encuentran nada. Hay que convencerlos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y que experimentando ese amor, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, hay vida nueva, hay vida plena, hay vida eterna, hay paraíso, hay cielo. Hay que convencerlos. Y ese es Juan Bautista. A Juan Bautista lo llaman también el profeta de fuego, porque aunque por herencia era sacerdote, se va para el desierto y en el desierto se convierte en profeta, en la voz de Dios. Ustedes ya se acuerdan muchos y han escuchado varias veces qué pasa en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? El desierto es el lugar de a solas con Dios, ¿cierto? El desierto, dice San Agustín, es trampa o trampolín, porque también es el lugar de los demonios, de las tentaciones, donde no hay seguridades, es el lugar de la crisis, es el lugar donde no hay comida, no hay agua, pero es el lugar de muerte, pero también es el lugar donde se puede clamar, solo Dios basta, y nos dejamos enamorar por Él. Y nos dejamos transformar por Él. Porque en el desierto se descubre la misión. En el desierto se descubre el propósito. En el desierto se
desarrollan los carismas, en el desierto se escucha la voz de Dios. Y ese es Juan, el que elige el desierto. Vestido, nos dice la palabra, con piel de camello. Es decir, no tenía ropa elaborada, no estaba muy preocupado de su pinta. Y comía miel silvestre y animales silvestres. Decía que, como grillos, saltamontes. ¿A qué sabrá eso? Pero no comía, no comía nada elaborado. Es decir, el pan es sencillo, pero hay que elaborar. El vino hay que elaborar. De más, esperemos, porque pobre. Y entonces, era muy sencillo porque solo estaba preocupado de algo, de su misión. Solo le interesaba su propósito y lo demás renunció. Renunció a todo. Porque ¿quién es el profeta? Anuncia, denuncia y renuncia. Renunció a todo. Ese es Juan Bautista, el profeta de fuego, el que por herencia debió haber sido sacerdote, pero en el desierto se transformó en profeta. En profeta. Muy bien. A ver qué me falta por aquí. No, eso es el tema de hoy. Termino diciéndoles que tú y yo también estamos llamados como Juan el Bautista a anunciar el camino del Señor, teniendo conciencia de que el evangelizador y el predicador es el que está dispuesto a ¿qué? A menguar para que Él crezca. Porque ni tú ni yo somos el novio, ni los regalos ni los carismas son nuestros, sino que la tarea nuestra es enamorar al pueblo de Dios y a Dios de su pueblo. Eso lo entiende Juan Bautista y se convierte en un profeta, en una voz que clama en el desierto: allanad el camino del Señor. Que los huecos sean rellenados y que las montañas sean derribadas. Es decir, las montañas derribadas, bájese de ese ego. Y los huecos rellenados, salga de ese complejo, salga de ese miedo, para que llegue el Mesías, el Salvador, el novio, el esperado de las naciones, el amado de nuestra alma, el Salvador de nuestra existencia, la alegría de los hombres, Dios con nosotros, el Emmanuel. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a terminar orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este equipo de amigos del novio. Porque hoy has querido llamar a tus más fieles siervos. ¿Se acuerda quién eligió a Abraham? Al siervo fiel. Has querido llamar a tus fieles siervos, a los sabios. ¿Para qué? Para una misión. Vaya, mi hijito, que necesito conseguirle la mejor esposa a mi hijo. Vea a mi hijo, véalo. Bien lindo que está. Vaya, consígale pues una buena muchacha. Ahí te encargaron esa misión, pero no vas solo. Hay carismas, hay talentos, hay ministerio, hay comunidad, hay equipo, hay esposo, hay familia, para que vaya y enamore a todas esas mujeres, pero no de usted. Enamórelas del Señor y enamore a todos esos hombres del Señor, porque esas mujeres y esos hombres son mi novia, son mi iglesia, son mi amada. Conquístalas con lo mejor que haya en tu corazón. Saca la vena de poeta y enamorador y no te rindas ante el desprecio.
Continúa fiel, ora siempre y sé valiente. Mantente firme y enamora, porque te creé para amar. No te gastes el tiempo en rabias, resentimientos o violencias. No te dediques a odiar, porque puedes amar. Y para eso te he elegido, para eso te he llamado. No desperdicies mis tesoros, mis regalos, porque te los di a ti, porque confío en ti, para glorificar el nombre santo y perfecto del Señor. Yo te amo, tú eres mío. Te llamé por nombre propio, te escogí para mí y me consagré a ti. Me entregué y te amé hasta el extremo. Te he elegido, he confiado en ti, tengo una misión. Y no me arrepiento. Sé que elegí bien cuando te escogí a ti. No me equivoqué. Soy seguro de que eres tú. Sal afuera y no te canses de ser la voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor. Hoy el Señor te dice: tú me perteneces, yo te he elegido, tú eres mi amada, tú eres mi amado, yo soy para ti y tú eres mío. Y yo no sé usted, pero yo le respondo hoy al Señor: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es mío, mi amado es el más hermoso entre millares y millares. No hay otro como Él. Él es el más lindo, Él es el más bello. Sobre Él la gracia de Dios se derramó por completo. Él es el más precioso de los hijos de los hombres, sobre el cual Dios se derramó y se glorificó. Bendito sea, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por elegirnos. Gracias por escogernos, por creer en nosotros. Nos quieres consagrar para tu reino, hacer con nosotros una nueva nación, un pueblo santo, capaz de dar testimonio de tu palabra, capaz de glorificarte y exaltar tu nombre. Bendito seas, Señor. Glorificado seas, Señor. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es mío y yo soy suyo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Rey. Gracias, Señor. Gracias. Siéntese un minutico, le doy unos anuncios. Bueno, me alegra mucho verlos aquí. Gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que no es fácil, un viernes, estamos cansados, pero el que se incomoda por Dios, Dios lo acomoda. Cuando uno hace la milla extra por el Señor, Él lo levanta. ¿Sí o no?